En el marco lógico vamos a ver cómo se estructura desde los objetivos, que a veces claves, en un par de grupos, los objetivos completamente inservibles. Tenemos que diferenciar entre lo que es un objetivo de investigación, un objetivo de aprendizaje y un objetivo de proyecto. Son tres momentos diferentes. Por lo tanto, creo que quedó la tarea en parte de elaborar un objetivo. Aparte de eso, para más base, para que construyamos, elaboren un objetivo en tres momentos diferentes. Creo que diría, a ver, Guadalupe, entonces elabore un objetivo de investigación con la misma variable, uno de proyectos y uno de seminario. Ahorita. Y el entendí. Quítame lo que pedí. ¿Cuál había sido mi investigación? Un objetivo de la misma variable. Un objetivo de proyecto, un objetivo de investigación y un objetivo de seminario. Ahorita. Bien. Investigación, proyecto, seminario. Entonces. De seminario no vas a hacer, tú no sabes cómo. Corresponde realizar la formulación de proyectos a partir de una metodología marcológica. Ya la licenciada en el anterior me explicaba qué es el marco lógico, con qué fines se utiliza y todo eso. Entonces, ¿qué es el marco lógico? Ajá. Karen. Eso ando buscando, Rey, pero creo que eso no lo digo. Entonces, tenemos que visualizar y abordar completando ese contenido. ¿Por qué necesitamos hablar de proyectos? Sabemos que en la dinámica de la población, sobre todo organizada en comunidades, en sociedades, se necesita ya transformar ciertos aspectos o problemas que son parte de la dinámica de vida de ciertos grupos. Entonces, en función de esa necesidad, es que las sociedades, las comunidades organizadas, establecen modelos de desarrollo social. Si ustedes son parte de una comunidad, ya sea religiosa, escolar o familiar, todos se supone se establecen proyectos a largo plazo y a corto plazo. ¿En función de qué? Por lograr desarrollar o tener una mejora en términos de vida y futuro, ¿no? No por gusto están ustedes aquí. ¿Cuál es su proyecto? Dije que de ser médicos. Ese es el principio de una larga y peregrina vida que van a tener. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la educación comunitaria cobra mayor fuerza debido a la necesidad de formar a las comunidades en función de convivencia y lograr esos objetivos colectivos en función de lograr desarrollarse en función de los cambios de la misma sociedad. Entonces, tenemos que hablar de programas en afán de poder formar a las comunidades a fin de poder establecer proyectos que van en función de necesidades o problemas que estos han declarado. Bien, esto entonces, que nos permite que hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que abordar
esa imagen de proyecto desde un contexto social y cultural que cada vez se vuelve necesario en aras de poder establecer objetivos comunes a partir de la participación organizada y también para la autogestión. Esto es algo parecido a lo que veían en segundo año con lo de promoción de la salud y los pilares de la promoción de la salud, en donde se enmarcaba el empoderamiento, la participación social, la comunicación, la abogacía, todos esos elementos que son parte de la promoción de la salud. Entran los proyectos comunitarios y se constituyen una vía propicia a través de la cual las comunidades organizadas, como ya lo vimos, pueden canalizar esas necesidades. Ustedes pueden tener proyectos en una comunidad que puedan ser de interés colectivo principalmente, ya sea de higiene, ya sea de ordenamiento, ya sea de mantenimiento de las áreas o de la comunidad misma. Hay una cantidad de proyectos que a diario nosotros nos enteramos, pero que en muchos de los casos, desde nuestro contexto de vida, no nos involucramos. Esto es más que todo en aquellas zonas donde las comunidades tienen mayor cohesión, mayor organización. Entonces, esa organización reclama que haya acción y protagonismo de todos los miembros. Por eso es que en esos procesos se vuelve importante que la participación comunitaria sea cambiante y variable y que se vincule en la toma de decisiones y relaciones colectivas a fin de poder lograr objetivos comunes en la medida que estén organizados. Si ustedes quisieran, por ejemplo, tener un objetivo común, se organizan, ¿no? Siempre. Que tenemos que enviar el examen de no sé qué. Firman, todos. Para eso sí se organizan, ¿ya? Con un interés colectivo. Se organizan, pero puede ser que eso cambie, puede ser que no. Pero tuvieron una necesidad. Ahora el problema aquí es que a veces, cuando hablamos de proyectos, más allá de una simple participación pasiva, se requiere una participación activa que lleva a poder establecer esa necesidad de los proyectos. ¿Qué entendemos por proyecto? Recursos materiales y humanos que se combinan para realizar una serie de actividades en un tiempo y con un costo determinado a fin de poder conseguir resultados que cambien una realidad concreta. De ahí las siguientes siglas, ¿no? Recursos, actividades, metodología, tiempo, ya costos, de nuevo resultados, objetivos, a fin de poder lograr un cambio. Entonces, si vemos esto, requiere que para poder establecer proyectos lleven un fin, lleven una acción a fin de poder transformar una realidad. Desde aquí tenemos que empezar a entender que para poder declarar un proyecto yo tengo que seleccionar problemas, ¿verdad? De hecho, las dos propuestas que he visto hasta ahora no han sabido identificar el problema. Es un error que generalmente sucede. Nos vamos por la tangente y dejamos de lado el problema. Por eso a veces también cuesta cuando hacemos una investigación. Una investigación parte de un problema. Investigamos ese problema, tenemos resultados y en función de ese problema y en base a los resultados decimos, entonces hay que elaborar un proyecto de intervención. Si ustedes dicen, quiero saber cuál es el riesgo para enfermedades diarreicas agudas en una población tal y encuentran que el riesgo está presente en el 50% de la población, entonces ¿qué requiere? Una intervención en diferentes niveles. Niveles que nos pueden permitir establecer, por ejemplo, de prevención, de promoción o de intervención. Una actividad de intervención para prevenir enfermedades diarreicas, ¿cuál podría ser? A ver, ahí al final. ¿Sí? Al final, de lentes, semioscuros, normales. ¿Cuál?
más El lavado tienen de la problemas mano. de lavar. Y aún así no me escuchan. Ajá. ¿Alguna idea? Su compañera tal vez escuchó, le puedo repetir. ¿Cuál? Sandra. Sandra y Michelle. Michelle. Están conmigo. Un poco más fuerte, Michelle. A ver, estoy diciendo, hice una investigación sobre riesgo de enfermedad diarreica en una comunidad, más del 50% tiene riesgo de enfermedad diarreica, entonces establezco diferentes niveles de intervención, ya sea de promoción, de prevención o asistencia. ¿Qué actividad asistencial usted haría para evitar ese riesgo de enfermedad diarreica? Asistencial, no de promoción y prevención. Llevarle jabón. No sé. Llevar un cartel para que vean y que se entra para la mano. Se escucha, Michelle, se escucha a sí mismo. Estoy pidiendo una acción, una intervención asistencial, no de promoción ni de prevención. Cuando usted tiene, sabe de alguien que tiene una enfermedad diarreica, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le dijo? Darle espacio. A veces no sé si Acercarle el tengo un papel. grupo de segundo año, le diré. Ya se me desmayó la primera. Y el que a veces uno dice, ya están en el segundo año, no saben. En el tercer año ya tienen que saber. Por eso pregunto. No me contesten como que están en primero o segundo año. Están ya en tercer año de doctorado en medicina. ¿En la familia no se llega a la doctora o no? Sí. Hasta allá le preguntan qué hacer. ¿O no? ¿Qué hacemos? A mí no. ¿Salir corriendo o llamar a un médico? Ajá. Salir corriendo. Deje de concentrarse tanto en el teléfono. Necesito que esté aquí. Entonces, es importante que esos recursos materiales, humanos, desde ya entendamos que eso va a requerir tiempo, tenemos que establecer actividades, que tenemos que establecer objetivos, que eso va a tener un costo, que eso va en función de generar un cambio. Por eso la insistencia de que si van a hacer investigaciones con esos grupos que van a trabajar en investigaciones, con esos mismos, tienen que plantear principalmente el proyecto de intervención. Si son niños en una escuela, con ellos pueden tener que hacer un proyecto de intervención. Si son en una comunidad, entonces en una comunidad. Voy a hacer una investigación de dengue, yo tendría que en esa comunidad establecer acciones, ya sea de promoción, de prevención y asistencia, de ¿cómo se llama? Fortalecer después, en este caso, la cuarta etapa que es de los pilares de medicina, no, la recuperación y todo eso. Hace todos los tres primeros elementos. Bien, entonces, se supone que ustedes quieren cambiar el mundo, ¿no? Gobernar el mundo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes son esos? ¿Qué ideas tienen en esa mente? No, por Por la más que trato de sacudirlas, no sale. ¿Ya? ¿Qué forma de pensamiento se hace necesario para poder cambiar una realidad? ¿Cómo debo de organizar ese pensamiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo un objetivo claro. Entonces, tengo que dibujar ese muñeco. Ya la licenciada les hablaba de que hay diferentes tipos de proyectos, hay de proyectos tan simples o otros más complejos. ¿Ya? Y así va desde lo más complejo a lo menos complejo, desde plan, programa, proyecto, actividad y tarea, según la categoría de Under A.
es bueno, hace un par de años falleció, de hecho, un filósofo argentino que aportó mucho en la investigación social, tiene mucha bibliografía, y él establecía también ese afán de poder hacer medición de problemas sociales, las intervenciones sociales. Hablaba de educación y salud también. Bueno, una red muy importante del curso, pero que estableció entonces esas categorías en función de los proyectos, que decía que cada uno, desde lo más complejo a lo menos complejo, establecía niveles para poder completar un proyecto. Entonces, todo lo que hablamos de recursos, de tiempo, de costos, de actividades, de métodos, de el deseo de cambio, es cómo debemos de ir haciendo un mapa mental de cómo vamos a tomar el problema, lo vamos a dibujar a fin de poder hacer una planificación importante para poder abordar ese problema, que es donde entra la metodología del marco lógico, para poder hacer esa planificación, así como cuando ustedes necesitan hacer la planificación de la investigación, se basa en la metodología científica, ¿no? El protocolo de investigación. Entonces, en este caso, el borrador del proyecto se tiene que basar en la metodología del marco lógico. En la comunidad, ¿qué vamos a entender como proyecto? Serán todas aquellas actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de esa comunidad o de este grupo organizado. Todo proyecto parte de una situación actual que ya la vislumbré, que ya la medí y quiero llevar esa realidad a una situación deseada. Si medí 50% de riesgo de enfermedad diarreica con las intervenciones que llevar, al final ese 50% de riesgo, si yo lo bajo a la mitad, digamos a un 25%, es un gran avance en términos de resultados colectivos dentro de una comunidad. Tipos de proyectos hay diferentes. Aquellos que hay espacios de encuentro, reforzar la identidad comunal y el problema y fortalezas propias de la dinámica comunitaria. Por ejemplo, en una iglesia hay una comunidad de la iglesia y ustedes participan en función de los intereses tanto de la iglesia como también del colectivo, en función de ciertos elementos. También encaminados a atender situaciones y reducir carencias de servicios comunitarios de atención social. Por ejemplo, me acuerdo antes, ¿no?, que cuando se iba a hacer priorización de problemas en las comunidades, ¿qué era lo que le priorizaba? ¿Qué era lo que le interesaba a las comunidades? ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿Alguna idea? ¿Qué le interesa tener a una comunidad principalmente? Agua. Agua. Sí estaba, pero no estaba dentro de la primera. ¿Qué más? Aseo. ¿Cómo? Luz. Desechos sólidos. Sí estaba, pero no estaba dentro de la primera. ¿Qué más? Sistema de alcantarillado. Sí estaba, pero no dentro de las primeras. Ajá. Dinero. No. Energía eléctrica. Ah, sí, es una necesidad, pero que tampoco está dentro de las primeras. Vivienda digna. ¿Cómo? La directiva. No, exacto. La directiva organizada era la que planteaba esa priorización de problemas. ¿Cómo? Calles pavimentada era lo menos. Seguridad. Hay algunas cosas. No me da tanto. Son viviendas en. No igual vivienda. Nada. Vivienda digna. Vivienda digna. ¿Acceso a qué? ¿Servicios de salud? No, ¿Sigue vivienda digna? Vivienda digna. ¿Vivienda digna? No. Pero eso no corre. Trabajo.
Decirle. La fiesta patronal, y con las fiestas patronales que necesitaban. ¿Viste? La alcaldía. Pero ¿qué más? Espacio de recreación. Cohetes. Vamos a empezar acá, se debe estar fallando va por ahí, por las festividades, una casa comunal, eso era lo que la gente pedía para poder hacer sus fiestas, sus chupas, todo eso era la prioridad para la comunidad. Nada que ver. La salud era lo de menos. Entonces, era un interés colectivo, por supuesto. ¿Ya? El problema era que a veces las ONG llegaban con programas ya establecidos, por ejemplo, lo que no había era letrinas, y llegaban las ONG con letrinas. Y llegábamos ya letrinas a las letrinas aboneras, ¿se puede? No, ¿con qué digo? ¿Cómo conoce la letrina abonera? Abonero. Abonera. Ah. Solo usted conoce la letrina abonera. Las aboneras y las no. Son las que se para la caja en la mierda. Ajá. ¿Cuáles? ¿De qué país son ustedes? La que tiene el hoyo. No es que las No, aboneras tienen dos. tienen dos hoyos. Uno donde va la sacar mierda y el otro donde van los mierdas. No, nunca había escuchado. Yo sí. La fosa, ajá, yo sí decía. Es que la abonera tiene dos hoyos. Había ONG, como que había las letrinas aboneras, pero como no era, era la necesidad en primer lugar y no se cumplía en función de las costumbres y patrones culturales de la población, entonces nos ocupaban como gallineros. Para lo que menos nos ocupaba era para hacer sus necesidades. Mejor seguían manteniéndose yendo al campo o al río. ¿Ya? Y más de uno todavía lo hace. Entonces, en las carencias de servicios comunitarios, de atención social, a veces es importante entenderlas desde el contexto de vida de esa población. Otros proyectos que sirven de apoyo para generar condiciones que faciliten o induzcan a una actividad productiva. Aquellos dirigidos al aprovechamiento de potencialidades productivas locales basadas en recursos naturales, vocaciones y cultura de la comunidad, y también dirigidos a materializar con más iniciativas por la misma comunidad. O sea, si empezó a insistir de que los proyectos deberían de partir de esas condiciones de vida, cultura y organización comunitaria. ¿Cómo comenzar un proyecto? Hay preguntas a responder. ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuándo y dónde? ¿Ya? Entonces, ¿cómo y cuándo se va a hacer? Es para la calendarización. Eso La sí lo calendarización entra ahí en juego la programación. Las actividades. Siempre recomiendan hacer el uso del diagrama de Gantt, que ustedes ya lo usan. ¿Quiénes lo van a hacer y con qué recursos se van a hacer? En el proyecto que ustedes pongan, van a tener que tener un presupuesto, ¿no? Ahí es donde tienen que ser eficientes o eficaces. Ya creo que en la reunión anterior supieron la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿o no? Quiero ver si se entendió. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Se entendió o no? También se hace clase. Están dormidos. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Y eficiente que se Muy bien. la consecución Ah. de los resultados. Eficiencia. Usted está buscando en su teléfono. Dígalo. ¿Cuál es de ese? Polemizar. Sí. ¿Eficaz?
no, porque eficaz es que Entonces, nosotros tenemos que alcanzarlo ¿cuál y es eficiente, la diferencia? que todas las actividades sean consecuentes para alcanzar esos resultados, algo así, ¿entendés? Que eficaz es que sea alcanzable. Pues eficaz que sea Y alcanzable. eficiente es que nos alcance para que sea alcanzable. Ajá, o sea, asegurar que se continúe hasta alcanzarlo. A Algo ver, así. Francisco, sorpresa. Eficacia se puede entender como la capacidad de alcanzar una meta o un objetivo. En cambio, eficiencia, de igual forma, se alcanzan resultados, se alcanza una meta, un objetivo, pero con la diferencia que se hace utilizando la menor cantidad de recursos. Exacto. Ya soy eficiente en la medida que con Nada que ver, los ¿no? mínimos recursos logro los mismos Nada que ver. resultados. Soy eficaz si logro los dos logran los objetivos. ¿Ya? Nada más soy eficiente en la medida que con los mínimos recursos logro el resultado. Pero soy eficaz cuando no importa la cantidad de recursos, pero tengo el mismo resultado. En otras palabras, siempre lo pongo de ejemplo. ¿Cuánto invierte usted en una cita para lograr un resultado? ¿Cuánto? Uy, unos 60. $60. Vale, bolsa. Al Tony Roma, va. ¿Y usted? Hasta lo está pensando. ¿Ah? Promedio 30, si es que vale la pena. ¿Ya? O sea que usted va a lograr el mismo resultado con 30 pesos. Depende. Su compañero va a lograr el mismo resultado con 60 pesos. ¿Quién es eficiente? Usted. ¿Él es eficaz? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, esos recursos se vuelven necesarios para que ustedes establezcan su proyecto, esperaría yo que sean eficientes, ¿ya? No eficaces, porque hay unos que gastan más de $100, pero a veces otros con 40, 50 logran buenos resultados en función del proyecto. El proyecto tiene fases. Generalmente, algunos autores consideran 3, otros 4, donde se diseña, se implementa y se evalúa. 3 momentos. Otros consideran, aparte de diseño, identifican, formulan, ejecutan y le dan seguimiento y evaluación. Ahora bien, la evaluación no se puede mantener tanto en uno como en otro durante todo el ciclo del proyecto. Por eso se vuelve importante, ¿ya?, tener bien establecidas las diferentes fases. Esto también tiene en cuenta el tipo de proyecto con el cual vamos a intervenir. En la fase de elaboración de la idea inicial del proyecto, la identificación del proyecto, que es una carta de los elementos que ustedes tienen que presentar. Se parte supuestamente de los siguientes elementos: de un diagnóstico o del planteamiento de un problema, de las causas del problema, de los efectos del problema, en función de la población y objetivo. ¿Por qué? Todo eso, quizás todo ese proceso lo establecemos cuando hacemos el árbol del problema. Es una metodología que se vuelve necesaria e importante porque después de ahí sale el árbol de objetivos. En esta fase de formular el proyecto es importante el diseño, ¿no? Porque entendemos que planificamos y organizamos de actividades y recursos. Hay que establecer un plan de acción de manera tal que cronológicamente y haciendo uso de los diagramas de Gantt poder declarar esas actividades a lo largo del proyecto. Calendarizamos, estructuramos entonces ese trabajo, establecemos la matriz y un presupuesto. Todo ello para que nos permita, sí, según esa planificación, partir de una situación inicial y una final. Ahora bien, la mayoría de los proyectos de ustedes se supone que es una intervención sistemática, pero la mayoría lo tiene que hacer en una o dos jornadas, lo más. ¿Claro? En ese tiempo ustedes tienen que considerar la posibilidad de poder tener el éxito o el fracaso en la medida que han planificado bien ese proyecto. A ver, una revisión de los objetivos para verificar si se genera en función de la necesidad insatisfecha. Vamos a ver entonces.
Se me trae el pulmón, por favor. ¿Alguien tiene? Por favor. Permanentes. Para que no nos durmamos. La pizarra. Venga, pase la pizarra. Ponga la pizarra y escríbame el objetivo de este proyecto. Qué buena parte de ahí que hizo Irene. Él no hizo nada. Sí. Nuestra cosa quizá. No, pero no me va a pasar. Por si acaso. Además yo lo hice, creo que está mal. Y el trabajo. Ahí está. Vean la presentación. ¿Cómo pizarra? Cancelar. Grande, también dale. Anda vos, Brandon. Espérame, voy a ir a hablar el teléfono para ver el objetivo. No me acuerdo. Gracias. Ahí está. ¿Cuál dijeron las todas de ti? Incrementar la frecuencia de lavado de manos en estudiantes mediante la colocación de señalización y recordatorios dentro de la institución educativa. Sí, se puede medir porque vamos a contar todo con gamma. No, increíble. Pero como le queda viendo. Y todavía te dije que espérame. Ahora qué. Están mal. ¿Qué? No, objetivo. ¿Se lo crees? Mándale el trabajo por si las moscas. O sea, está malo, pero por si las moscas. Venir aquí, escriban. Bien miedoso. ¿Crees que estén buenos? No sé. ¿De qué están? Incrementar la frecuencia de lavado de manos. Sí, porque lo podemos observar. En la fase del proyecto hay que entender que, ya lo hemos señalado, en esta tener claro el camino que va a permitir lograr el resultado. En la parte que organizamos y estructuramos todos los elementos de ese proyecto. Ese es el proyecto. Ese es el objetivo del proyecto. Medidas higiénicas para la prevención de Chagas. ¿Y el ¿Cuál es el verbo? problema? No tiene verbo. ¿Y el verbo? ¿Cómo? No tiene verbo. ¿Cuál es el problema? Que llevó a plantear este proyecto. Ah. El Chagas. No. Ajá. No sé. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el factor principal que sustenta la enfermedad de Chagas? ¿Entiendes los objetivos? ¿El higiene? El vector. ¿Usted qué dice? Hay que cambiar. ¿Por qué hay que cambiar? ¿Qué necesitamos? Necesitamos como algo más acorde a la enfermedad, Más acorde de la enfermedad. ¿Como qué? Control de vectores. por ejemplo, algo relacionado con
El chinche. Por eso, porque la chaga no pasa el chinche, entonces sería control de vectores. Medidas higiénicas para la eliminación, erradicación del chinche. ¿Cómo? Sí, ya, fuerza año. ¿Verdad? Diga. Está de llamada. No, la águila. Bien, Ah, no, ya dio el plomo. Bueno. para poder establecer, Si no, ya votaba es el que a trabajo. veces cuesta entender cuál es el problema. ¿Ya? Si yo voy a hacer, ¿quién salió y no me portadita? Si yo voy a hacer Igual mismo. un proyecto, tengo que partir del problema. ¿De dónde sale el problema? De un diagnóstico, ¿ya? Que me establece un plan de intervención en función de un presupuesto que me permita ejecutar y lograr los objetivos a fin de poder hacer una intervención. Pero esas intervenciones a veces hay un rol muy importante, la Contraloría Social. Eso es un concepto bastante complejo en donde la comunidad organizada hace control de las acciones que se realizan en un contexto comunitario. ¿Ya? Esto más que todo cuando se trabaja en proyectos con instituciones, por ejemplo con las alcaldías o con instituciones de gobierno, porque la sociedad organizada forma parte de esta Contraloría Social, en donde se da un seguimiento, control y evaluación del proyecto mismo, en función de los resultados, recursos y actividades y todos los elementos que entran en juego en un proyecto. Entonces, esto de el ciclo del marco lógico implica, en primer lugar, definir el problema central. Esa es la clave. Si yo no sé cuál es el problema, difícilmente voy a poder tener certeza a la hora de hacer un análisis. El análisis de involucrados que me lleva al análisis de problemas. Este análisis de problemas, el método que se utiliza para poderlo lograr es el árbol de problemas. ¿Ya? Más. El árbol de problemas. Este árbol de problemas es donde pongo el centro. Es como construir. Es como construir, la palabra lo dice, un árbol, ¿no? En donde está en el centro el tronco, que es el problema, y esto va a tener raíces, es decir, las causas, y va a tener efectos. Este problema va a tener ramificaciones producto de, llámese a nivel proximal o individual, a nivel intermedio y a nivel estructural, tanto como efectos como causas. Entonces, proximal, intermedio, estructural. Por ejemplo, hoy esta mañana me llegaron un problema, era de lavado de manos. Para ellos el problema era inadecuada higiene de lavado de manos. ¿Cuál es el problema? Que no se lavan bien las manos. ¿Cómo? Que no se lavan bien las manos. Si no se lava en las manos, ¿qué le da? Enfermedades diarreicas. Enfermedades diarreicas. Eso sí ¿Cuál es es el el problema? las enfermedades Enfermedades diarreicas. diarreicas. Nosotros hicimos bien eso en el SEAMA. Eso pusimos. Sí, tienen que cambiar. Me acuerdo que en Anotarlo. el nuestro esto no está. Entonces, a nivel proximal, sí, una causa puede ser ¿ya? Lavado Inadecuado, de lavado. manos inadecuado. Lavado de Yo había manos puesto que inadecuado. diarreica Y pusieron. eso va a tener un efecto a nivel proximal. ¿Cuál va a ser? El hecho de que usted no se lave las manos, que le dé diarrea, ¿a qué lo va a llevar? A faltar a clases. Cállate. ¿A qué? Esas son. Como supongo. Podría Esas ser son. una Proximal. Luego de pasar las notas y por último de dejar de ir a la podríamos escuela. decirlo, ¿no? Más que con el niño.
Entonces, a nivel individual, debemos pensar que a nivel personal eso nos podría llevar a una definición. Es decir, cada uno de estos en el espejo va a tener un efecto, ya sea si esté aquí, igual va a tener un efecto aquí. Siempre en el mismo contexto. No voy a decir aquí, mala higiene de manos, y aquí se le tuerce un ojo. No, tiene que ser coherente esto con esto, la causa y el efecto. ¿Estamos? Creo que lo voy a tratar de abordar un poco más en la presentación, pero desde aquí quiero que se lleve la idea. El análisis del problema lleva al análisis de objetivo, porque después ese algo va a pasar a positivo, a fin de poder declarar ya, o se construye a veces un análisis de alternativas, pero sería más complejo. Nos quedamos con el árbol de problemas y el árbol de objetivos, porque de acuerdo al análisis de alternativas se establece el diseño de estrategias y la construcción del marco lógico. El marco lógico, ya vamos a ver qué elementos lo constituyen para efecto de poder establecer esa planificación importante y necesaria de un proyecto. Bueno, les vieron en el 69 una herramienta para diseño y ejecución de proyectos. Generalmente fue conseguido por este señor para la USAID, que significa eso, para poder incrementar la precisión de la creación del proyecto. Fomenta la participación a través de un riguroso proceso de análisis de las personas y entidades. Esto de marco lógico no solo, por ejemplo, organizaciones como estas, sino muchas organizaciones que en aquellos entonces, de los 80, 90, todavía a inicios del 2000, muchas organizaciones o ONG establecían proyectos. De ahí que también, por ejemplo, la Comunidad Europea, de hecho estuve al frente de un proyecto de la Comunidad Europea, que ellos son bastante exigentes en los requerimientos y en los indicadores que establecen los proyectos. Y aquí es que hay que tomar en cuenta que todo esto fue necesario para poder estandarizar ¿ya? Una herramienta, un método que nos permitiera tener resultados tangibles, ¿ya? Evidentes, que pudiesen ser utilizados para poder hacer un trabajo más organizado con las comunidades. Todas las organizaciones que trataban de abordar la metodología del marco lógico, todavía muchas se mantienen, ha habido mejoras en otros modelos también, pero con lo que vamos a trabajar nosotros acá es importante que lo tomemos en cuenta. Aquí es muy importante clasificar el propósito y justificar el proyecto. Es más, una de las características que van a presentar es la justificación del proyecto. Van a también, en función de las necesidades de información, establecer elementos clave del proyecto, el entorno a donde se va a establecer qué elementos son importantes en la comunicación del proyecto y también cuál es la visión en términos de éxito o fracaso del proyecto. Aquí está la estructura metodológica del marco lógico. Digamos, principalmente 6 pasos. El análisis de involucrados, que ya vamos a ver qué es el problema, el objetivo, las alternativas o opciones de intervención, la estructura de la identidad del proyecto, la matriz del marco lógico, donde tenemos que manejar el indicador, el medio de verificación y el supuesto o la hipótesis que tengo que lograr a fin de poder tener claro el propósito, los componentes y las actividades. Y a la larga, la evaluación del proyecto en base a indicadores. Ahora bien, esas bases, como les decía, hay una analítica y una planificación. En una situación, a partir de una situación actual a una situación futura. Es decir, que en el supuesto o en la hipótesis de cambio, yo tengo que declarar con indicadores tangibles y medibles qué tanto ha cambiado esa realidad. Por lo tanto, y eso ya lo digo, no quiero ver ningún objetivo de proyectos que declare dar charlas, dar capacitación, ir a explicar, ir a medir el conocimiento, ir a... nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que sustentar el planteamiento del proyecto basado en la educación popular, con el uso de metodologías participativas y estableciendo indicadores precisos y concisos para poder lograr resultados. Entonces, todos los elementos que ya señalamos,
las etapas, las actividades, ¿ya? Se integran Bueno, el para segundo poder está raro. establecer y analizar el problema. Porque en el conocimiento. Estructurar el proyecto, ejecutarlo y evaluarlo. Él dijo que evaluar, no cariño. Hacer. Esto nos permite planificar, ¿ya?, los objetivos de forma esencial. Ofrece una secuencia ordenada para la preparación de una intervención y técnicas de visualización de los acuerdos alcanzados. ¿Qué implica esto? Que la mayoría de las técnicas que voy a utilizar tienen que estar basadas en la educación popular, ¿ya? Educación para la salud basada en educación popular. ¿Quién es digamos, principal referente a esto de la educación popular? ¿Está durmiendo? Ajá. ¿Quién? Eso sí que preguntó. Sí, ¿quién es el mayor exponente? Educación popular. Educación. ¿Vieron Se requiere más. Sí. Educación liberadora. En el caso de la educación popular es el brasileño Paulo Freire. Exacto, ¿ya? Que trataba de establecer metodologías, ¿ya?, dinámicos, procesos dinámicos, ¿ya?, y flexibles, a fin de generar un pensamiento crítico, revolucionario, que después otros utiliza de otra forma, ¿no? Un pensamiento que permita transformar la realidad de las personas. Es decir, que voy a generar impulsos que van a permitir que esa persona cambie su forma de pensar. Y si cambia su forma de pensar, entonces está cambiando su forma de actuar. ¿Ya? Sencillo. Entonces, todo eso del marco lógico es una matriz estructurada a fin de facilitar el seguimiento y la evaluación de cada fase. Permite entonces tener claro el problema, los objetivos y las alternativas de intervención. Diseñar entonces le da respuesta a cuál es el problema. Tengo que identificar el problema. ¿Qué debemos hacer? Su definición, cómo lo vamos a hacer, su evaluación. Lo estamos haciendo bien en la parte de ejecución y evaluación, que son parte importante de ese problema. Ya lo hemos llegado, ¿no? Cada una tiene su justificante. De aquí es más que todo texto, que mucho de lo que ya hemos hablado es más preciso, se clarifica el objetivo o el propósito, lo hacemos en función de las necesidades, considerando el entorno humano, social y económico, establecemos actividades, funciones, responsabilidades. Cuando ustedes construyen la matriz didáctica, ahí ustedes van a decir cuál es la actividad, cuál es la metodología, cuáles son los recursos, quiénes serán los responsables para poder ejecutar ese elemento del proyecto. El entorno del proyecto debe ser considerado desde el principio, aumentando la participación a través de un proceso de análisis de personas y entidades. Facilitar la comunicación. A ver, entiéndase esto. ¿Por qué les digo que no quiero ver en ningún proyecto ir a dar charlas, ir a dar capacitaciones, ir a dar el conocimiento, ir a... ¿Por qué? Porque no es un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, lo que estamos haciendo acá. Esto es un esquema tradicional. Si yo quisiera un esquema menos tradicional, y para empezar les podría un grupo más pequeño. No los estarían ustedes ahí, ustedes tendrían que participar y dar mucho y decir mucho de lo que está ahí, no solo yo. Ya tendrían que tener un marco referencial para poder decir y abordar el problema. Pero esta es la situación, nos hemos acostumbrado a abordar los problemas desde una metodología tradicional, y por eso creen que cuando van a ir a hacer un proyecto van a ir a dar charlas, van a ir a dar capacitaciones, van a ir a dar todo aquello, ustedes van a estar al frente y la gente sencillamente va a decir no. Solo van a ser facilitadores de un proceso a través de metodologías participativas. Y es que tienen que manejar metodologías participativas. ¿Cuántos de ustedes las han utilizado?
No se cansen. No se cansen. A ver, un ejemplo de metodología participativa que haya utilizado. Lluvia de ideas. Gilma. Lluvia de ideas. Los talleres de ACS. ¿Ah? Los talleres de ACS. Primero y segundo. Decirle. No. Vaya. No, mierda. ¿Qué talleres? Los de laboratorio. Porque te hagan un manual y todo y va allá. Ya no vamos Ah. a tener. No. De hecho, no son lúdicas. Como juegos. A ver, se basan muchas en el juego, pero llevan una sustentación neurofisiológica muy importante que el aprendizaje popular lo declara y lo aborda. A ver, Digamos el nuestro. para mí esto es 1, ¿sí? Perdón. Para mí esto es 2, esto es 3, esto es 5, esto es 4. Exacto. Entonces, esto dijimos era 1, esto es 2, Y eso es para mí. esto es 3, esto es 5, ¿ya? Es 5, ¿sí, verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya está peleando Freddy con el doctor. ¿Cuánto es esto? Cero. No dijo. No dijo. Tiene que ser 4. ¿Cuánto es? Falta. 4. No, hombre, vos ya dijo que Entre 4 dos. aquello donde no está. A ver ahí al fondo, ¿cuánto es esto? 3. 3. El número de la mano. 1, 2. ¿Cuánto es esto ahí al fondo? Es el número de la mano. 3. Ximena, ¿cuánto es? 3, perfecto. ¿Es 3? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí por qué? El número de la mano. No sabe por qué. Sí, que usted se Esto es 4. Sí. Ya, o sí. Entonces esto es 2. Vaya, sí. Les apuesto que más de alguno todavía está dudando. ¿Cuánto es esto, Guadalupe? 1. Vos de Guadalupe se son metido. ¿Y esto? Sí. 17. ¿Y esto? Ah, me costó, pero llegó. ¿Sí? Entonces, de chiripa, se notó. Entonces, yo tengo que manejar metodologías que permitan romper varios elementos, ¿no? Cuando llega alguien al frente no lo conocemos y todo eso, Exactamente. necesitamos entonces establecer metodologías para socializar, para reflexionar, para profundizar, para crear, ¿ya? Y abordar un problema. Que ustedes quieran, en la medida que tengan una metodología participativa, así va a ser el resultado, así es como la gente va a participar, se va a interesar, se va a motivar y va a desarrollar sus proyectos. Entonces, tomando en cuenta eso, quizás voy a seguir a capela, tomando en cuenta y fortaleciendo lo del marco lógico, lo del árbol de problemas y árbol de objetivos. A ver, Guadalupe, entonces pase a, con el ejemplo que le pedí, está ahí. Otro plumón para que pase. Y otro compañero de este lado que le pedí también. ¿Quién era? ¿A quién le pedí? Usted, porque no dice nada, queda ahí mudo. Insisto en esto, bueno, ya mañana tenemos, no, el miércoles la segunda clase práctica. Ya, no quiero volver a poner 5. Maestro. ¿No hay nadie más que le pueda hacer? No. Pues entonces, ¿cómo terminé? Dígalo. Entonces, Nunca lo había visto.
es importante que tomemos en cuenta la formulación de los objetivos. Ya dejé claro, el problema es fundamental. A ver, ¿quiénes me llevaron otro ejemplo? Que lo tengan ahí en la tablet. Vilma, sí, ustedes. Préstenme. No hemos ido nosotros. Nosotros con Poli fuimos. Pero está mal también. Nos dijo que estaba medio. ¿Estaba aquí? Medio. Pero Malo. teníamos que agregar más las raíces. Más raíces. Ajá, y el problema. El problema está mal. Porque el problema tiene que ir en medio y nosotros no podemos después. ¿Cómo no? Si pusimos el problema, pero le pusimos la base. Por eso tiene que quitar. Es que el problema es transmisión de enfermedades por el mal lavado de manos. ¿Ese de qué es? De trabajo de investigación. Investigación. Ajá. Y en el de proyectos y el de seminario, con la misma variable. Ya, ¿no? ¿Y por qué no fueron directamente con él? Bien, hoy sí ya lo más o menos lo cambiaron. La automedicación en la población. La automedicación. Pero ¿cuál es el problema? La automedicación Resistencia, maestro. Puede ser un problema la medicación. irresponsable y desinformada en la población, porque automedicarse no es un problema. No, aquí se dice automedicación en la población que va a la unidad de salud. Bueno, eso es verdad, porque si sos doctor y te automedicas. Entonces, a nivel proximal, Es porque sabe. por el uso incorrecto de Si los sos medicamentos. farmacéutico como nosotros. Incremento de la autoprescripción de Acetaminofén cada 4 horas. medicamentos. Es una de ¿no? todas las intervenciones de medicamentos. Y el tipo con cáncer de ano. Algunas se salvan, otras no, para nada. El otro tipo no quiere estar allí. Pongamos el maestro. ¿Dónde está Cállate, la güey. resistencia? Vas a andar a enseñar el tuyo. ¿No? O sea, tu proyecto. Suficiente acceso, mayor gasto de salud, baja por complicaciones de resistencia, mayor costo de medicamentos médicos. Bueno, así es un largo el No objetivo que ha tiene. mejorado. Una de 73, Pero por la razón, falta una hora. Faltan 43. Ya. Bien, primero dice investigación, este proyecto y este seminario. Primero, de investigación, describir estrategias de prevención y promoción. Estrategias de prevención y promoción del VIH registrado en los habitantes mayores de 30 en la provincia de San Carlos. Describir estrategias de prevención y promoción del VIH. ¿Va a promover el VIH?
Aquí dice que va a prevención y a promover el VIH. Pareciera. Ahora, definir estrategias, no sé lo que quiere. El problema es el VIH. ¿Qué quiere como mecanismo de investigación? Definir estrategias de prevención. Yo creo que era establecer estrategias Para evitar el diagnóstico tardío. Pero es la realización de la prueba rápida de VIH. Y más que todo, o sea, uso del preservativo, ¿Qué quiere? Porque usted dice que va a definir estrategias de prevención o va a identificar prácticas preventivas para el VIH. Creo que es eso. yo también, por la iniciativa entiendo. El VIH, digamos, es la última Me voy a etapa regañar. de una secuencia de eventos que empieza con una IDS. Sí, Bueno, nosotros también. sí, yo lo acepto. Yo escribo así, En parcial. general, Yo también. aparece la VIH. Pero entonces sería entonces identificar prácticas preventivas para VIH. Creo que si ahora Más yo voy a dejar el parcial de ese otro alumno. Creo más. Sí, porque hay que estudiar para fármacos, psico, y hay que estudiar para transmi. un problema porque no tiene prácticas preventivas, digamos, En repetidos es acá. el 50% de la población. Usted dice que va a elaborar un proyecto, desarrollar círculos de reflexión crítica y diálogo. es que más que todo, o sea, porque usted dijo que no pusiéramos a leer el libro, ¿verdad? Exacto. Entonces, un ciclo de reflexión crítica es lo que usted acaba de hacer, que nosotros nos sentemos con la población y preguntemos, bueno, ustedes qué significa esto? Para ustedes, ¿qué es el Bien, ya he VIH? dicho lo que he entendido que he dicho yo, pero no es así. Si aquí es prácticas preventivas para VIH y el problema, ¿sí? Entonces tengo que fortalecer prácticas, si ya lo sabe. Entonces el proyecto va a ir en fortalecer prácticas preventivas. Es positivo, no denuncia el problema. Pero no tiene que plasmado el cómo lo vamos a hacer. No, para eso está el método. No, ni siquiera los objetivos precisos. Para eso está la parte metodológica. Aquí solo tengo que decir fortalecer las prácticas preventivas de VIH en la población tal. Si aquí fue identificar el nivel de prácticas preventivas en la población, me di cuenta que un nivel bajo, entonces tengo que fortalecer prácticas preventivas para VIH. Y si quiero entonces dar un seminario sobre prácticas preventivas, eso es ¿va a investigar o va a enseñar? Tiene un montón de miedo. Ese es un seminario. Va a enseñar. ¿Ya? Es un proceso de aprendizaje. Entonces, aquí identifico, aquí fortalezco y aquí presto, es enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Sí, aprende, muy bien, excelente. ¿Qué proceso mental quiere lograr? Es lo más fácil, que se conozca sobre prácticas preventivas y voy a trabajar con el mismo grupo. Pero si no lo hacer con ellos, que ya eso es necesario, tiene que saber. Entonces, clave. Cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de procesos mentales. Pregúntele a la fulana cómo se declaran los procesos mentales en términos de aprendizaje y niveles de complejidad. Que se vuelven a ver las veces como que depende de la venia de la fulana para que yo pueda preguntar. Que quede claro que los proyectos son verbos de acción que motiven a la acción, fortalecer, socializar, ya podría ser
de reflexionar, pero que motiven a la acción. Esto, claro, a la investigación. ¿Ya? Por ejemplo, identificar, describir, ya, establecer, todo eso. Pero que logre un acto de investigación, aquí de acción. ¿Ya? Y aquí es de aprendizaje. Entonces, al cambio, ¿cuáles son? ¿Alguien encontró algo? ¿Nadie más? Dale. ¿Qué? ¿Nada? Ajá. ¿Y? ¿No son ustedes los que gobiernan la tecnología? ¿Qué es lo que tienen que No sé, ¿qué es lo que te pedí? No. Estas son funciones mentales, procesos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué identificar la disponibilidad de recursos destinados a la prevención? Si aquí el problema era identificar prácticas preventivas, por lo tanto, voy a fortalecer prácticas preventivas, pero luego quiero entonces, ya con un grupo como este, hablar de un seminario. ¿Quieren lo que voy a lograr con ellos? Bien. ¿Solo conocer? No. ¿Identificar? Puede ser. ¿Analizar? Sí. ¿Interpretar? En la medida que yo conozco, identifico, analizo, interpreto. Entonces, voy a interpretar, ¿sí?, como unas prácticas preventivas para VIH, condiciones, la salud, recién se me ocurre. Pero no sé si se logra entender los tres niveles y cómo debo de plantear las ideas. Sí, es que mi confusión era de que yo pensaba que teníamos que plasmar en el proyecto lo que íbamos a hacer. No, lo que va a hacer para eso está la parte metodológica. Bien, gracias. Y no, es tampoco, ¿verdad? En la letra de mi papá sí es bonita, sí, definitivamente. Y eso me llegó a bachillerato. Pero tiene una letra excelente. Y es raro ver letra bonita. ¿Quién tiene letra bonita de aquí, de este lugar? Que sea bonita, de verdad. Iván. ¿Quién? Quiero ver su letra. La de Iván, no la he visto. O sea, la letra. Esa es otra carta de amor de Chencho que en esa sí se nos fue el tiempo del mundo. Ellos ya de escribir bien. ¿Ah? Sí. Mira la tuya. Enseñale. Sí, es bonita, bonita. A ver, no, párale. La de aquel. Mándale para donde Iván. La de lente, todo. El de lente. Es que se me salió por el sexo que él profana, pero le dije la de. Sí. Mándale para donde Iván, aquel tiene letra bonita. Decirle vos, el de lente. Ya le voy a decir. Decirle pues. No, que el de lente. A ver. Nada, ya no quiso. Rafael. Proyecto, informar a la población sobre lo que hemos dicho, está bien o está mal. Usted dice que está bien. Creo. Este es el grupo, ¿no? No. Bien, ¿quiénes son los del grupo?
está mal, ¿ya? No voy a informar, voy a crear actividades que impliquen acción. Entonces, puede ser que como proyecto, el problema cuál es, uso inadecuado de medicamentos. Entonces, si yo quiero ver la parte positiva de eso, tendría que decir, ¿ya? En este caso, podría hablar de quizás Como que por ejemplo, ustedes se van sería generar el uso adecuado de medicamentos por tal lugar, ¿ya? Entonces, en ese afán de generar el uso adecuado, yo tengo que socializar el uso adecuado de los medicamentos, tengo que motivar al adecuado uso de los medicamentos, pero son verbos que motiven a la acción, ¿ya? No he de informar, no he de capacitar, no he de dar charlas, no he de nada. Tengo que establecer la acción fundamental para el problema que he tenido. Cuando hice trabajo de investigación, determinar el efecto adverso de la automedicación, ¿el problema cuál es? ¿Cuál sigue siendo el problema? ¿Cómo se llama eso? La automedicación ya no segura o irresponsable o no informada, porque hay automedicación que es segura, que es adecuada. ¿Ya? Entonces, identificar la automedicación no segura en la población tal. Y el seminario, por lo tanto, es analizar el impacto de la medicación anterior. Es interpretar la automedicación y tus mitos de realidades, podría yo decir. Porque no toda la automedicación es satanizada. Cuando yo la informo, cuando yo la hago responsable de una automedicación que resuelve una gran parte de los problemas de las comunidades que está hablada por la OMS. Bien, gracias. Gracias. Entonces, siguiendo con lo del proyecto, bien, el ciclo implica el diseño, la evaluación y la ejecución, ¿ya? Diseñamos, evaluamos, ejecutamos, pero ¿por qué es un ciclo? Porque a lo largo ustedes dicen, al final voy a hacer la evaluación. No, desde que empiezo el proyecto estoy evaluando. Y no es una evaluación de que cuando le pone a Irma, le va a poner un 5 porque no hizo bien esa actividad. ¿Cuánto le va a poner a Rafaela? Le voy a poner un 3 porque no hizo bien esa actividad. ¿Cuánto le va a poner a Andrea? Le voy a poner un 5 porque me cae bien. No. Es una evaluación formativa. ¿Ya? Voy a evaluar participación, voy a evaluar el logro de los objetivos. Yo digo que el 90% de los niños y niñas de una escuela van a hacer un adecuado lavado de manos, es un indicador importante, ya en términos de evaluación. Entonces, aquí se ve clave el análisis de la situación, que eso ya prácticamente ustedes lo van a resolver con el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Van a diseñar un proyecto que vamos a hacer esto, que va a cumplir los siguientes elementos: el análisis de resultados, el análisis del problema, el objetivos, alternativas no lo vamos a enseñar tanto. Y vamos así a la materia del macrológico donde están los indicadores. Por ejemplo, si yo digo que mi objetivo es que el lavado de manos se realice de forma adecuada en todos los niños de una sección, entonces un indicador puede ser que el 80% de los niños que están en una escuela realicen por lo menos, ¿cuántos pasos tiene el lavado de manos? 12. Entonces, por lo menos unos 10 pasos adecuados. Van a poner metas tan elevadas, ¿verdad? Porque si yo me pongo metas elevadas con ustedes, fracaso. Entonces, con un fin, el indicador, el método de verificación. El método de verificación es que en la lista de cotejo, cuando yo estoy observando que estos niños están ganándose la mano,
o en la metodología participativa que yo elabore, todos completen de forma adecuada los pasos establecidos, ¿ya?, en la lista de cotejo. Mi fin o mi hipótesis o supuesto es que el lavado de manos se vuelva una práctica, ¿ya?, importante en todos los niños de esa sección. No sé si me estoy explicando. Aquí entonces se vuelve importante que el árbol objetivo nos permite poder analizar los medios y fines. ¿Por qué? Cuando yo elaboro este árbol, en esa maraña de datos que hay, ¿sí?, en los 3 niveles, me va, por ejemplo, si aquí tengo una cosa, aquí tengo otra, aquí otra, aquí otra, y otra, pero Es de que no lo sé. entiendo que aquí uno sería más complejo y aquí mucho más complejo, según niveles proximal, intermedia y estructural. A nivel estructural, por el tiempo, por los recursos y todo eso, difícilmente yo voy a poder cambiar. Entonces, a nivel individual, quién sabe, tal vez alguno, y a nivel personal o proximal, principalmente con el tiempo, los recursos que tengo, puedo actuar. Entonces voy a considerar esta ruta de intervención, ¿ya?, y me va a dar resultados en esta misma idea. Todo el árbol tiene que estar diseñado para analizar el problema, pero no significa que todo lo voy a resolver, imposible. Con los recursos que tengo y la disponibilidad, me quedo principalmente a nivel individual o personal. Lavado de manos, técnica de lavado de manos, porque todo esto va a pasar a positivo. Aquí está el problema, todo es negativo. Y después esto va a pasar a positivo. Lo mismo, pero en positivo. Por eso cuando planteo el proyecto, lo planteo en positivo. Fortalecer las prácticas preventivas de tal. No me van a poner el problema, ¿ya? Aquí es qué es lo que quiero lograr para cambiar el problema. El árbol de alternativa, bueno, el árbol de problemas, aquí donde decimos causa y efecto, ¿ya? ¿Cómo se llega a identificar el problema? Generalmente se dice en la metodología lluvia de ideas o tormenta de ideas de acuerdo a. Es viable, sí, pero a veces cuando se trabaja con personas que realmente no conocemos. Por ejemplo, si ustedes van a reflexionar, si dicen socializar sobre la automedicación, para empezar el problema, para abordar antes el problema. Acuérdense que con el primer objetivo que tienen que hacer con la población que van a trabajar es que romper esas barreras de comunicación. Por lo tanto, tienen que lograr que la persona se motive, participe y que lo vea como un referente, no como alguien que lo vaya a llegar a evaluar, para regañar, para castigar, por no saber un elemento. Por eso se habla de reflexionar. ¿Qué es reflexionar? ¿Qué es dialogar? Es compartir ideas, ya sea que estén buenas, ya sea que estén malas, que yo le voy a decir, no, tiene cero, lo que usted está diciendo no sirve. No, voy a decir, mire, su idea no es tan precisa. Tenemos que entender en los siguientes. Entonces, y a veces se auxilia del resto para poder apoyarse en la reflexión que se está haciendo. Entonces, en ese mecanismo estoy rompiendo esquemas o barreras entre las personas, logro la empatía. Así me tiene que responder como ya. Metodologías participativas. Realmente pueden utilizar un digo una reunión de grupo, una metodología participativa utilizada. Dinámicas interactivas. ¿Hay iglesia? Mi pelota. Sí. ¿Hace reuniones en iglesia de jóvenes? Ay, bueno, ¿qué metodología participativa utiliza? Yo no voy a la iglesia. Sacan los demonios, ¿qué? El diálogo, eso es un diálogo, todo es un diálogo. No sé si me explico. Metodología participativa. La mesa redonda. La mesa redonda es una metodología participativa, pero escenarios de aprendizaje. ¿Verdad? A veces Esa mierda se va a quemar. llegamos a la comunidad, se podría Cada rato se está yendo. ¿cómo se llama?
ayúdenme con grupos y mesas en las comunidades. No para hacer trabajo participativo y de cambio de ideas. Se ha ido ahorita, pero la lluvia de ideas es una metodología participativa que implica esto, que usted llega a un problema o llega a una idea de una cantidad de ideas. Por ejemplo, si yo le pregunto cuál es su para llegar de vacación, ¿no? ¿Y cuál es su principal salida que va a hacer o que ha planificado de vacación? Entonces, ¿qué prefiere? ¿Playa, tierra, aire o encierro? Entonces, cada uno va a tener su idea. Al final, voy a ir Ir al Vía Cruce. ¿cuáles fueron las Encierro, primeras? porque no hay Voy a mucho que sacar hacer. las primeras que se corrigen y al final voy a tener Hay que estudiar. tres primeras ideas que tienen como mecanismo de Como metal seco. ¿ya? Bueno, pues, Cada rato se está pagando. entonces, es importante que tengamos en cuenta que esas metodologías participativas y lástima por el tiempo y esta cuestión se cada rato, hubiéramos hecho un par de metodologías participativas. Pero imagino que ustedes van a darse gusto cuando ya estén en unos proyectos haciendo uso de metodologías participativas. Está la pelota preguntona, la telaraña, la libre de ideas, está aquí en más que todo, que son las personas mayores, pero quizás en otros siglos, en otros años, mejor dicho. Pero hay una cantidad, y hay hasta libros sobre metodologías participativas que son para reflexionar, otras para profundizar, otras para presentarse. ¿Cómo me voy a presentar yo con el grupo? ¿Ya? Se utilizan diferentes metodologías. Entonces, retomando lo del proyecto, el marco lógico es lo que nos va a permitir establecer bien los objetivos e indicadores y el supuesto a lograr con esa población. Entonces, la participación es clara. Ya hay dos formas de participar, de forma activa y de forma pasiva. Los que se duermen están participando de forma pasiva. A los que se levantan, escriben y hacen eso, lo están haciendo de forma activa. Yo voy a preferenciar participación activa. ¿Sí? Dormite, mae. Ganas no me faltan. Entonces, ya estaba, así sí. es como yo voy a plantear esa metodología. En las guías didácticas, yo voy a poner el fin, o sea, la actividad. Aquí eso es el cómo. Ya planteé qué quiero, los objetivos. Los objetivos son claros. Como en cada uno de esos objetivos, yo tengo que establecer actividades. ¿Ya? Y esas actividades tienen que reflejar en una matriz de guía didáctica, donde está la actividad, qué es lo que voy a utilizar para lograr esa actividad, los recursos que necesito y los responsables. Así es como puedo establecer los diferentes partes en el proyecto. Se volvió la lección. Sí. Si se va, se llevan unos 20 minutos. No, 5 media horita. Sí, vuelve el 3:30. para que lo quito, sí, vuelve Para que se vaya la luz.
estuvo en la clase de práctica no la vamos. Me voy a saltar. Ese va a ser el tema que te va a pedir. El análisis de los problemas. Sí, problemas están inmersos en la población, ¿ya? Lo cual es algo importante para poder priorizar, priorización del problema. Y el árbol de problemas es una metodología que me permite poder lograr eso y poder establecer acciones para solucionarlo, prevenirlo, controlarlo, o poder establecer intervenciones en función de, insistiendo en el tronco, el problema central, las causas, los efectos, lo que ya les he explicado ya, y cómo y en qué sentido se tienen que organizar y plantear. Ahora, lo que no vamos a encontrar es eso de, según modelos determinantes, aproximables, intermedios y estructurales. Tienen que apegarse a un modelo determinante, por ejemplo, 2010, creo que la más nueva de la OMS es 2007. 2010, 2012, creo que es la de España, de determinantes sociales de la salud. ¿Por qué? Nos dice cuáles son los determinantes y yo, en función de esos determinantes, tengo que ubicar en mi cabecita cuál es o cómo se traduce en términos del problema que se aborda. El problema central, las causas del problema, los efectos del mismo y que tienen función de importancia. Un problema no es la ausencia de la solución, generalmente el error que se comete. Correcto, correcto. No hay pesticidas en la región, como decíamos. El adecuado lavado de manos no es el problema. El problema es la presencia de enfermedades de barriga, aumento de la movilidad con enfermedades de barriga. Ahí se vuelve parte del problema. El problema es la mortalidad infantil es alta. Entonces, es cómo visualizo ese problema, porque de ahí es que planteo el objetivo de intervención. El árbol de objetivos es el mismo árbol del problema, pero en positivo, ¿ya? Todo a fin de buscar soluciones y alternativas de solución del problema. No hay enfermedades de raíz. La causa también a los efectos y también a los medios por los cuales voy a lograr los fines de esa intervención. Aquí hay un ejemplo, bueno, la ciudad de San Salvador tiene una compañía de autobuses, durante los últimos años la frecuencia de accidentes ha aumentado de forma significativa, algo parecido a los motos, ¿no? Esto ha causado mucho retraso y inconveniencias para los pasajeros, varios accidentes serios, muertes. ¿Qué es el problema? Entonces hago un análisis de la participación, las instituciones, los grupos de interés, otros, y establezco ese análisis de participación en función del problema, las compañías que producen los pasajeros, los intereses para cada uno de ellos, y construir el árbol del problema. El problema es la accidentalidad, aumento de la accidentalidad, digamos en este caso, motocicletas. Entonces, esto da causas y efectos, ¿no? A las condiciones de la carretera, a las condiciones de los vehículos, conductores no tienen suficiente cuidado. Entonces, bueno, busco las causas y así los efectos. Nada más que aquí no cumple el criterio que les decía. Si aquí se da la causa, tiene un efecto al mismo nivel. Entonces, así es como construimos el árbol de problemas y nos permite llegar al árbol de objetivos. Entonces, aquí, si había alta accidentalidad, el árbol de objetivo es reducir la accidentalidad y así todo lo transformo a positivo. Bien, este ya es un proyecto en el contexto de ustedes, ¿no? Mitos y realidades del perpero enfocado en novio, madre e hijo. Ese es el ejemplo. ¿Ya? El último ejemplo. Entonces, aquí les voy a enseñar ya en el contexto cómo han diseñado todo lo que han montado para desarrollar ese proyecto. Y carteles solo si es que lo van a colocar para socializar el proyecto, no van a llevar panfletos para hacer charlas, no. Sí van a ocupar, por ejemplo, carteles, pero para, por ejemplo, por objetivo, ¿no? clásico, ¿no?
póngale la cola al burro. ¿Ya? Sirve para que la gente participe, para que se motive, para que llegue un objetivo. Y en ese objetivo de juego es que yo estoy intentando lograr un resultado. Por lo tanto, estoy tratando de tener influenciar sobre la forma de pensar de esa persona. ¿Dudas o preguntas? En el trabajo, A ver, ¿a quiénes le quedaron de tarea los dos objetivos? ¿Y el otro? Los niños. Ah, esperanza. Ay, esperanza. Eran 3. Interesante. Escríbalo. ¿Qué pasó con Esperanza? ¿Qué pasó? Estos pulmones. me robaron el plumo. ¿Y de quién? ¿De la gringa, creo? De la Kirchner, no creo. Yo vi que lo sacó la noticia, para sola. ¿Quién sacaron de la ambulancia? ¿Quién sacaron de la ambulancia? ¿De quién era el pulmón? Creo que de la isla. Uy, y ya se urge mirar al niño. Y escribe borrando, vamos. Bien, explicaba. Mismo de ideal de puerperio, estaba el binomio padre. Le doy 10 El minutos para que se puerperio, vaya. mismo de realidades. Ese era el 3:32. tema del proyecto. Voy a fortalecer. Aquí está mal, pusieron por medio de educación y salud. Aquí es fortalecer prácticas, conocimientos y prácticas en el puerperio, madre e hijo. Primero, socializar las fines de realidad, decir que es verdad, que es mentira sobre el puerperio. Aquellos que cuando salgan embarazadas no se tienen que bañar, no se tienen que ¿qué es lo primero que come la mujer embarazada cuando está en el puerperio? ¿Le dejaron de comer? Tortilla con requesón y una gallina. Una de tus hermanas está embarazada. La gallina y tortilla con requesón. Papilla. No. Tortilla. Bien. Generalmente, ¿Saben? queso, ya, chocolate. ¿Qué es lo que causa chocolate en una embarazada? En una puerpera, en una puerta, mejor dicho. Ajá. ¿Qué? Que le baje leche. Eso es lo que he escuchado, bien, un mito, pero no es una realidad. ¿Qué? A ver, ¿qué más? Me fui mucho. ¿Cómo? A los 2 minutos. Va como Estreñimiento, 5 por supuesto, y no solo a la nana. Ya al bebé y la lleva la nana afligida al niño, más si son primigestas que no saben nada y lo llevan y que mire que este bicho se pone panzón, está soplado, no sé qué. Y lo único que le doy es pecho. Por supuesto, tiene derecho a, si se come solo chocolate, porque es lo que le dan a las puérperas, ¿ya? El chocolate es sumamente dañino para los bebés. ¿Y qué? Porque les da estreñimiento. Aparte de también da cólico. Entonces, todo eso. Y no me deja dormir. ¿Por qué? Porque pasa llorando toda la noche. Pues claro, zámpese usted. No le va a dar cólico toda la noche. Entonces, son de las cosas, mitos y realidades en el puerperio, padre-hijo, que a veces la gente no lo comprende. Y así es como muchas cosas se vuelven necesarias abordar en el marco de. Si van a hacer el proyecto en la unidad de salud, tienen que coger un tema como este, ¿no?
para que puedan entonces, para que puedan trabajar con las personas y nada de ustedes ahí, nosotros acá, sino que hay que moverse en el entorno y si se pueden hacer grupos abiertos, ¿no? Por ejemplo, si trabajan con estudiantes en una escuela, no van a estar como que están en la escuela, sino que los van a poner en círculos y los pueden llevar a un lugar abierto mejor. ¿Para qué? Para poder interactuar con ellos, porque lo primero que tienen que hacer es lograr la participación activa, ¿ya? La empatía, la comunicación con ese grupo de población. Metodologías participativas se vuelven muy importantes y necesarias. Gracias. Estamos en el niño. Procesar, reflexionar sobre los riesgos y beneficios y retroalimentar esas prácticas adecuadas. Sí se tiene que ir la mayoría de los proyectos que ustedes declaran. No que vamos a dar charlas, no. Que le vamos a informar, no sé qué, no, tampoco. ¿Ya? Socializar, reflexionar, retroalimentar. Estoy tratando de generar conocimiento o intercambio de información positiva, ¿ya? Propositiva, en función de poder intervenir en el problema. Hay muchos libros que hablan sobre técnicas participativas que van a encontrar en red, hay muchas, ¿ya? Pueden ustedes tratar de, ya ahí cuando trabajan con la población, y llevan hasta modelos. Aquí generalmente es algo que no recomiendo que todos se queden en el frente, ¿ya? Porque entonces siempre estamos como aquí, ustedes allá y yo aquí. No, uno tal vez al frente y el resto alrededor tratando de hacer participar a la población. ¿Ya? Son cambios tiempos, eso puede estar de repente de arriba, la doctora aquí. Otros que se han desaparecido, otros que, bueno, pero sí, hay carteles, no es una gran cantidad de textos, solo es la idea clave en donde cada quien tiene que sumar, se tienen que integrar con el grupo, que sabemos, demostración, más que carteles, necesito que sean actividades que demuestren. Si vamos a hablar de lavado de manos, yo tengo que llevar el material, pintura o qué, para poder colocar a niños en las manos, se laven las manos y de acuerdo a qué tanto se borró o todavía queda restos de pintura en esas manos, entonces o hizo bien el lavado o lo hizo mal. Y se demuestra con el material que llevaba. Siempre bien, eso es ya en la parte de defensa del proyecto, los resultados. No quiero gráficas de columnas, no quiero tablas, no. Es ya evaluación sumativa y por lo tanto va en función de poder decir qué tanto logré de forma gráfica. Bien. Ahora veamos. Eso es proyecto. Organizar jornadas comunitarias. ¿De qué vamos a hablar? ¿Sirve o no sirve? Yo creo que sí, porque es compartir con la comunidad, o sea, me refiero a de limpieza y manejo, para que o sea, Entonces hagamos historia. ¿Cuál es el problema? La primera etapa del Acumulación de residuos sólidos. Entonces, yo tengo que fortalecer el qué. ¿Ah? Sí, pero yo no le voy a decir, mire, usted no sabe nada. Yo no voy a llegar a decirle, usted no sabe nada. Entonces, tengo que plantear un supuesto. Voy a fortalecer sus habilidades, digamos, de aprendizaje. ¿Sí? No sabe nada, pero tengo
tengo que partir de algo bueno. ¿Qué es lo que tengo que plantear aquí? Si el final es que la limpieza y el manejo adecuado de los residuos sólidos se vuelve importante para la comunidad. Entonces, organizar jornadas no es, esto es la metodología. La metodología no es con lo que empiezo el objetivo. ¿Ves? Y esto con la variable, ¿qué verbo le pongo? Yo creo que no, yo tiene eso. Fortalecer el qué? La limpieza y el manejo adecuado de los residuos sólidos. Tal vez me confundí de persona. Fomentar prácticas de separación y disposición adecuada de residuos sólidos en la comunidad. Este sí, fomentar. No sé, ¿ya? pregúntale, Aquí es fortalecer. Voy a fortalecer el uso y manejo adecuado de los residuos sólidos, fomentando la adopción de prácticas. ¿Te parece? Ahí sí, pero esto primero no. Veamos. Impulsar la participación de los habitantes. A ver, implícito está que los habitantes tienen que participar. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el problema? Acumulación de basura. Parecido a lo que hizo su compañero entonces. ¿Ya? Desechos sólidos. Entonces voy a fortalecer las prácticas y el manejo adecuado de los desechos sólidos. Ese es el objetivo. Específicamente, no es investigación, por lo tanto no voy a identificar. No es que organizar jornada de limpieza, que eso es cómo la gente se va a organizar después. Usted tiene que motivar a la organización comunitaria para el manejo adecuado de los desechos sólidos. ¿Sí me explico? Pues nuestros objetivos están mal. ¿Por qué? Pregunto. Es clave. Con una charla, una reunión de 2 horas, voy a concientizar a usted. Lo que tenemos que promover. Aquí tarea a motivar. Oye, ¿qué sigue? A motivar a actividades o a prácticas de limpieza y espacios comunitarios libres de desechos sólidos. Ese es ahí. Pero eso sí lo tenemos que modificar. A ver, Franza, fortalecer conocimiento sobre la población de proyectos comunitarios de salud. Fortalecer conocimiento. Aquí entonces vamos puede a medir el fortalecer metodologías de proyectos comunitarios, no conocimiento. Es a lo que voy. No es que vamos a ir a explicar, no le vamos a ir a dar capacitación, no le vamos a ir a dar charlas, lo que es a fortalecer la variable de interés, metodología del proyecto. ¿Sí? Bien. Gracias. Pasa por su ¿alguna pregunta o dudas acá? Dígame. Bueno, aquí quiero comentar, fortalecer, aquí es motivar, socializar, ya. Pueden poner algo de dialogar si quieren, sí, en función de más, pero lo que tiene que implicar acción, ¿ya? Acción. Nada más. Sería una charla. Y entonces habrá examen corto esta semana, hoy sí tenemos clase práctica, espero que hayan